Buenos días a todos. Hoy viernes 10 de septiembre vamos a seguir con la lectura de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU y hoy vamos a seguir con la lectura del capítulo número 18 y terminar la cuarta parte del libro, Cómo curarse de la melancolía en 14 días. Cuando empecé a escribir este libro, ofrecí un precio de $200 para el relato auténtico más provechoso e inspirador sobre cómo vencí la preocupación. Los tres jueces del concurso fueron Eddie Rickenbacker, presidente de la Esther Airlines, el doctor Stuart McClellan, presidente de la Lincoln Memorial University, y H.W. Kaltenborg, analista de noticias radiofónicas. Sin embargo, recibimos dos relatos tan soberbios que el jurado fue incapaz de elegir uno. Así pues, dividimos el premio. Y aquí uno de los dos relatos que empataron para el primer premio. Es el relato de C. R. Barton, que trabajaba para la Whistler Motor Sales de Springfield, Missouri. Perdí a mi madre cuando tenía 9 años y a mi padre cuando tenía 12, escribió Barton. Mi padre se mató, pero mi madre simplemente se marchó de casa un día hace 19 años y no la he vuelto a ver. Tampoco he vuelto a ver a mis dos hermanas que se llevó con ella. No me escribió siquiera una carta hasta después de 7 años de irse. Mi padre se mató en un accidente 3 años después de que mi madre se fuera. Junto con un socio había comprado un café ehm, en una pequeña ciudad de Missouri y mientras mi padre estaba fuera en viaje de negocio, su socio vendió el café y se escapó con el dinero. Un amigo telegrafió a mi padre para que volviera cuanto antes y este, con la prisa, se mató en un accidente de coche en Salinas, Kansas. Dos de las hermanas de mi padre, pobres, ancianas y enfermas, acogieron a tres de mis hermanos en sus casas. Nadie nos quiso a mí y a mi hermanito. Quedamos a merced de las autoridades de la ciudad. Nos obsesionaba el miedo a que nos llamaran huérfano y nos trataran como tales. Nuestros temores no tardaron en materializarse. Yo viví durante un tiempo con una familia pobre de la ciudad, pero eran tiempos difíciles y el cabeza de familia perdió su trabajo y ya no podían seguir alimentándome. Luego, los señores Loftin me llevaron a vivir con ellos en su granja a unos 18 kilómetros de la ciudad. El señor Loftin tenía 70 años y estaba en cama, enfermo de zóster. Me dijo que podía quedarme ahí siempre que no mintiera, no robara e hiciera lo que me mandaran. Estas tres órdenes se convirtieron en mi Biblia. Vivía estrictamente de acuerdo con ellas. Empecé a ir a la escuela, pero a la primera semana volví a casa llorando como una criatura. Los demás chicos la tomaron conmigo, se burlaban de mi gran nariz y decía que era tonto y me llamaban mocoso huérfano. Me sentía tan herido que quería pelearme con ellos, pero el señor Loftin, el granjero que me había acogido, me dijo: recuerda siempre que hay que ser más hombres para rehuir una pelea que para quedarse y pelear. No me peleé hasta un día en que uno de los chicos cogió el cércol de gallina del patio de la escuela y me lo arrojó a la cara. Le pegué una paliza y me hice un par de amigos. Dijeron que se lo había buscado. Estaba orgulloso de una nueva gorra que la señora Loftin me había comprado. La llenó de agua y la estropeó sin remedio. Dijo que la había llenado de agua para que se humedeciera mi cabeza dura y no saltaran por los aires mi seso de chorlito. En la escuela nunca lloraba, pero en casa lo hacía a gritos. Un día, la señora Loftin me dio un consejo que eliminó todos mis problemas y preocupaciones y convirtió a mis enemigos y enemigos en amigos. Me dijo: Ralph, dejarán de meterse contigo y llamarte mocoso huérfano si te interesas por ellos y tratas de ayudarlos. Seguí su consejo, estudié mucho y aunque pronto era el primero de la clase, no desperté la envidia de los demás porque hacía todo lo que podía para ayudarlos. Ayudé a varios de los chicos a redactar
sus trabajos y redacciones. Algunos de ellos les escribí ejercicios de debate completos. Uno de los chicos tenía vergüenza de decir en casa que yo le estaba ayudando. Así pues, le decía a su madre que se iba a cazar zarigüeñas. Luego venía a casa del señor Loftin y dejaba a los perros atados en el granero mientras yo le ayudaba con sus lecciones. Escribí resúmenes de libro para otro chico y pasé varias tardes ayudando a una de las chicas con las matemáticas. La muerte golpeó en nuestro vecindario. Fallecieron dos granjeros ya de edad y un hombre abandonó a su mujer. Yo era el único varón de 4 familias. Ayudé a las viudas durante 2 años. A la ida y a la vuelta de la escuela me detenía en sus granjas. Les cortaba leña, les ordenaba las vacas y daba de comer y beber a los animales. Ahora me bendecían en lugar de maldecirme. Me aceptaban como amigo en todas partes. Me demostraron lo que sentían cuando volví de la marina. Más de 200 granjeros vinieron a verme el día que volví a casa. Algunos de ellos hicieron un viaje en coche de 125 kilómetros y su interés por mí era verdaderamente sincero. Como he estado ocupado y feliz intentando ayudar a los demás, tengo pocas preocupaciones y nadie me ha llamado mocoso huérfano desde hace 13 años. Bravo, Barton. Y aquí un hombre que sabe cómo ganar amigos y que también sabe cómo vencer las preocupaciones y disfrutar de la vida. Como también lo sabe el doctor Frank Loop de Seattle, Washington. Fue un inválido durante 23 años, artritis. Sin embargo, Whithouse del Citalsar me escribió diciendo: he entrevistado al doctor Loop muchas veces y nunca he conocido a un hombre menos egoísta o que saque más partido a la vida. ¿Cómo sacaba tanto de la vida este inválido condenado a permanecer en la cama? Les propondré 2 adivinanzas. ¿Lo hacía lamentándose y criticando? No. ¿Lo hacía compadeciéndose y exigiendo ser el centro de atención y que todo el mundo estuviera pendiente de él? No, también erróneo. Lo hacía adoptando como eslogan el lema del príncipe de Gales. Sirvo. Reunió los nombres y direcciones de otros inválidos y los animó. Y se animó escribiendo cartas alegres y alentadoras. De hecho, organizó un club de correspondencia entre inválidos y consiguió que todos se escribieran. Finalmente, estableció una organización nacional llamada Sociedad de los Enclaustrados. Mientras yacía en cama, escribió un promedio de 1,400 cartas anuales y llevó la alegría a miles de inválidos consiguiendo radios y libros para todos ellos. ¿Cuál era la principal diferencia entre el doctor Luke y otras personas? Es esta. Él tenía la luz interior de un hombre con un propósito y con una misión. Tenía la alegría de saber que era el medio para llevar a la práctica una idea mucho más noble e importante que su propia persona, en lugar de ser, como dice Shaw, un pequeño núcleo egocéntrico de dolencias y agravios que se lamenta de que el mundo no se dedique a hacerle feliz. He aquí la más asombrosa declaración que he leído jamás, escrita por la por la pluma de un gran psiquiatra. Fue hecha por Alfred Adler. Solía decir a sus pacientes afectados de melancolía: usted puede curarse en 14 días si sigue esa prescripción. Procure pensar cada día de qué manera puede complacer a alguien. Esta declaración suena tan increíble que creo que debería intentar explicarla citando un par de páginas del espléndido libro del doctor Adler, Lo que la vida debería significar para usted. La melancolía es como una rabia y un reproche prolongados contra los demás. Aunque el objeto de obtener atención, simpatía y apoyo, el paciente solo parece abatido por su propia culpa. Un primer recuerdo melancólico es generalmente algo así. Recuerdo que quería tumbarme en el canapé, pero mi hermano estaba tumbado ahí. Lloré tanto que él tuvo que marcharse. Los melancólicos se sienten a menudo inclinados a vengarse de sí mismo, suicidándose, y el primer cuidado del médico debe consistir en no proporcionarle una excusa para el suicidio. Yo procuro aliviar la tensión general proponiéndoles como primera regla del tratamiento: no hagan nunca nada que no les guste.
Esto parece algo muy molesto, pero va a la raíz misma del problema. Si un melancólico puede hacer cualquier cosa que quiera, ¿a quién puede acusar? ¿De qué tiene que vengarse? Si quiere ir al teatro o de vacaciones, le digo, hágalo. Si cambia de parecer en el camino, no vaya. Es la mejor situación en la que cualquiera puede encontrarse. Satisface su pugna por ser superior. Es como Dios y puede hacer lo que le plazca. En cambio, no encaja demasiado bien en su estilo de vida. Quiere dominar y acusar a los demás. Y si ellos están de acuerdo con él, no hay modo de dominarlos. Esta regla es un gran alivio y nunca he tenido un suicidio entre mis pacientes. Generalmente el paciente replica, pero no hay nada que me guste hacer. Me he preparado para esta respuesta porque la he oído muchas veces. Entonces, absténgase de hacer todo lo que le desagrada, digo. No obstante, a veces me responde, me gustaría estar todo el día en la cama. Sé que si les permito hacerlo, ya no le gustará. Sé que si se lo impido, empezarán las hostilidades. Siempre accedo. Esa es una de las reglas. Otra, ataca su modo de vida de manera más directa. Le digo a mis pacientes, usted puede curarse en 14 días si sigue esa prescripción. Procure pensar cada día de qué manera puede complacer a alguien. Fíjense en lo que eso significa para ellos. Están ocupados pensando, ¿cómo puedo fastidiar a alguien? Las respuestas son muy interesantes. Algunos dicen, eso será muy fácil para mí, es lo que he hecho toda mi vida. Nunca lo han hecho. Les pido que piensen en ello, no lo hacen. Les digo, puede utilizar todo el tiempo que pasa cuando no consigue dormir pensando cómo puede complacer a alguien. Y ese será un gran paso hacia adelante para su salud. Cuando los veo al día siguiente, les pregunto, ¿ha pensado en lo que surgen? Y contestan, anoche me quedé dormido en cuanto me metí a la cama. Por supuesto, todo eso hay que hacerlo de una manera cordial, sencilla, sin el menor asomo de superioridad. Otro responde, no, no podría hacerlo nunca. Estoy demasiado preocupado. Y yo les digo, no deje de preocuparse, pero al mismo tiempo puede pensar de vez en cuando en otras personas. Quiero dirigir su interés hacia su prójimo, hacia su prójimo. Muchos dicen, ¿por qué he de complacer a los demás? Los demás no tratan de complacerme a mí. Yo contesto, debe usted pensar en su salud. Los otros ya sufrirán después. Es muy raro encontrar un paciente que me diga, he pensado en lo que me sugirió. Todos mis esfuerzos se encaminan a aumentar el interés social del paciente. Sé que la verdadera razón de su enfermedad es su falta de cooperación y quiero que él lo vea también. En cuanto pueda relacionarse con sus semejantes en términos de igualdad, estará curado. La tarea más importante que la religión impone ha sido siempre ama a tu prójimo. El individuo que no está interesado en su prójimo es quien tiene mayores dificultades en la vida y quien hace más daño a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Todo lo que exigimos a un ser humano y el más alto elogio que podemos hacerle es que sea un buen compañero, un amigo para los demás hombres y una auténtica pareja en el amor y en el matrimonio. El doctor Adler nos invita a que realicemos una buena acción cada día. ¿Y qué es una buena acción? Una buena acción, dijo el profeta Mahoma, es la que provoca una sonrisa de felicidad en el rostro del otro. ¿Por qué una buena acción por qué una buena acción diaria ha de tener un efecto tan asombroso en el que la hace? Porque al intentar agradar a los demás nos hará dejar de pensar en nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que produce la preocupación, el temor y la melancolía. La señora Moon, que dirigía la Escuela de Secretariado Moon de Nueva York, no tuvo que dedicar 2 semanas a pensar cómo podía complacer a alguien para librarse de su melancolía. Le sacó un paso de ventaja a Alfred Adler, mejor dicho, le sacó 3 pasos de ventaja. Disipó su melancolía no en 14 días, sino en uno, pensando cómo podía complacer a un par de huérfanos. Sucedió así.
En diciembre, hace 5 años, cuenta la señora Moon, estaba hundida en mis sentimientos de pena y autocompasión. Después de varios años de feliz vida matrimonial, había perdido a mi esposo. Según se acercaba la Navidad, mi tristeza aumentaba. Nunca había pasado una Navidad sola en toda mi vida y me aterraba la llegada de esta Navidad. Algunos amigos me habían invitado a pasar las fiestas con ellos, pero yo no me sentía con ánimo para diversiones. Sabía que sería una aguafiesta, así que rechacé las amables invitaciones. Según se acercaba la Nochebuena, me sentía cada vez más abrumada por la autocompasión. Es verdad que, como cualquiera de nosotros, debería haberme sentido agradecida por muchas cosas. El día antes de Navidad salí de la oficina a las 3 de la tarde y empecé a caminar sin objeto por la Quinta Avenida, en la esperanza de librarme de mi autocompasión y melancolía. La avenida estaba atestada de grupos alegres y bulliciosos, escenas que me traían recuerdos de los años felices que ya no volverían. No podía soportar la idea de regresar a casa, a un piso solitario y vacío. Estaba confundida, no sabía qué hacer, no podía contener las lágrimas. Después de caminar durante más o menos una hora, me encontré frente a la terminal de una línea de autobuses. Recordé que mi marido y yo a menudo nos habíamos subido a un autobús cualquiera por el gusto de la aventura. Así pues, me subí al primer autobús que encontré en la estación. Después de cruzar el río Hudson y viajar durante cierto tiempo, oí que el cobrador me decía, última parada, señora. Me bajé. Ni siquiera sabía cómo se llamaba aquel lugar. Era un sitio apacible y tranquilo. Mientras esperaba para coger el autobús de vuelta, empecé a pasear por una calle residencial. Al pasar frente a una iglesia, oí los bellos acordes de Noche Silenciosas. Entré. La iglesia estaba vacía, salvo por el organista. Me senté sin ser advertida en un banco. Las luces del árbol de Navidad, tan alegres, hacían que los adornos parecieran miríadas de estrellas que danzaban en rayos de luna. La suave cadencia de la música y el hecho de que no había comido nada desde la mañana me provocaron somnolencia. Me sentía cansada y agobiada y me dejé vencer por el sueño. Cuando me desperté no sabía dónde estaba. Me sentía aterrorizada. Vi delante de mí a dos niños pequeños que parecían haber entrado a ver el árbol de Navidad. Uno de ellos, una niña, me estaba señalando y diciendo, ¿la habría traído Santa Claus? Los niños también se espantaron cuando me desperté. Les dije que no iba a hacerles nada. Iban pobremente vestidos. Les pregunté dónde estaban sus padres. No tenemos ni papá ni mamá, me contestaron. Allí tenía dos huérfanos que estaban en una situación mucho peor que cualquiera en la que yo hubiera estado nunca. Me hicieron avergonzarme de mi tristeza y autocompasión. Les enseñé el árbol de Navidad y luego los llevé a una confitería donde tomamos un refrigerio y les compré unas golosinas y unos regalos. Mi soledad se había desvanecido como por arte de magia. Aquellos dos huérfanos me procuraron la única felicidad y olvido de mí misma que había tenido en meses. Mientras hablaba con ellos me di cuenta la suerte que había tenido. Di gracias a Dios porque todas las navidades de mi infancia habían estado rodeadas del amor y la ternura de mis padres. Aquellos dos huérfanos hicieron por mí mucho más de lo que yo había hecho por ellos. Aquella experiencia me mostró de nuevo la necesidad de hacer felices a los demás, al fin de ser felices nosotros mismos. Comprendí que la felicidad es contagiosa. Al dar, recibimos. Al ayudar a alguien y regalar cariño, vencí la preocupación, la tristeza y la autocompasión y me sentía una persona nueva. Y era una persona nueva, no solo en aquel momento, sino en los años que siguieron. Podría llenar un libro con relatos de personas que, al olvidarse de sí misma, encontraron la salud y la felicidad. Por ejemplo, tomemos el caso de Margaret Taylor Yates, una de las mujeres más populares de la Armada de los Estados Unidos. Margaret Yates es novelista, pero ninguno de sus relatos de misterio es ni la mitad de interesante que la historia real de lo que pasó aquella fatídica mañana en que los japoneses atacaron Pearl Harbor. Llevaba más de un año inválida, un corazón débil. Pasaba en cama 22 horas de cada 24.
El viaje más largo que hacía era hasta el jardín para tomar el sol. Incluso entonces tenía que apoyarse en el brazo de una sirvienta para andar. Ella misma me dijo que en aquel entonces daba por hecho que sería una inválida el resto de su vida. Nunca hubiera vuelto a vivir de verdad, me dijo, si los japoneses no hubieran atacado Pearl Harbor y no me hubieran obligado a salir de mi conformismo. Cuando sucedió aquello, dijo Margaret Yates al contar su historia, todo fue caos y confusión. Una bomba cayó tan cerca de mi casa que la sacudida me tiró de la cama. Los camiones del ejército corrían hacia el campo de Ijam, los cuarteles de Schofield y el aeródromo de Keno Bay para trasladar a las esposas y los hijos de los soldados y los marinos a las escuelas públicas. La Cruz Roja llamaba a quienes tenían habitaciones libres para alocarlos. Los empleados de la Cruz Roja sabían que yo tenía un teléfono junto a la cama y me pidieron que actuara como centro de información. Así pues, yo me mantenía informada de dónde estaban alojados las mujeres y los niños de los soldados y marinos, y esos, siguiendo instrucciones de las Cruz Rojas, me telefoneaban para averiguar dónde estaban sus familias. Pronto supe que mi marido, el capitán de fregata Robert Yates, estaba ileso. Me esforcé por animar a las esposas a las esposas que no sabían la suerte que habían corrido sus esposos y en consolar a las viudas que eran muchas. Murieron 2.117 oficiales y hombres de la Armada y el cuerpo de infante de marina y otros 960 se daban por desaparecidos. Al principio contestaba las llamadas echada en cama, luego lo hacía sentada en ella y al final estaba tan ocupada, tan agitada, que me olvidé por completo de mi debilidad y me levanté de la cama y me senté al lado de una mesa. Al ayudar a otros que estaban peor que yo, me olvidé de mí misma y ya no he vuelto a meterme en cama, excepto para mis 8 horas de sueño de cada noche. Ahora comprendo que si los japoneses no hubieran atacado Pearl Harbor, yo habría seguido siendo una semi-inválida toda mi vida. Estaba cómoda en la cama, estaba constantemente atendida y ahora me doy cuenta de que inconscientemente iba perdiendo la voluntad de recuperarme. El ataque a Pearl Harbor fue una de las mayores tragedias de la historia americana, pero en lo que a mí se refiere, fue una de las mejores cosas que me hayan sucedido nunca. Aquella terrible crisis me dio una fuerza que yo nunca había soñado poseer. Hizo que dejara de prestarme atención a mí misma y se la prestara a los demás. Me dio algo grande, vital e importante por lo que vivir. Ya no tenía tiempo de pensar en mí misma o preocuparme por mí misma. Un tercio de las personas que van a ver a un psiquiatra podrían curarse probablemente haciendo lo que hizo Margaret Yates. Interesarse en ayudar a los demás. ¿Es una idea mía? No, es poco más o menos lo que decía Carl Jung. Y si alguien debería saberlo es él. Decía, una tercera parte de mis pacientes sufren no de neurosis clínicamente definibles, sino de la falta de sentido y del vacío de sus vidas. Para decirlo de otro modo, están tratando de conseguir que alguien las cojas y las lleves en volandas por la vida, pero el desfile pasa de largo. Así que se precipitan al psiquiatra con sus vidas inútiles, sin sentido y mezquinas. Como han perdido el tren, se quedan en el andén, echando la culpa a todo el mundo, menos a ellas mismas, y exigiendo que el mundo entero se dedique a satisfacer sus deseos egoístas. Puede que usted se esté diciendo, bueno, no me impresionan estas historias. Yo también puedo interesarme por un par de huérfanos en Nochebuena. Y si hubiera estado en Pearl Harbor, hubiera hecho con gusto lo que hizo Margaret Tyler Yates. Pero mis circunstancias son distintas. Mi vida es vulgar y corriente. Trabajo 8 horas diarias en un puesto aburrido. Nunca me sucede nada extraordinario. ¿Cómo puedo interesarme en ayudar a los demás? ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Qué voy a sacar con ello? Es una pregunta lógica. Trataré de contestarla. Por muy vulgar y corriente que sea su vida, sin duda verá a algunas personas cada día. ¿Qué hace respecto a ellas? ¿Se limita a mirarlas sin verlas o trata de averiguar qué cosas les motivan? ¿Qué hay, por ejemplo, del cartero? Hace
Cada año cientos de kilómetros, hace cada año cientos de kilómetros para entregarle el correo. Pero ¿se ha tomado usted alguna vez la molestia de averiguar dónde vive o pedirle que le enseñe una foto de su esposa y sus hijos? ¿Le ha preguntado alguna vez si se cansa o si se aburre alguna vez? ¿Qué me dice del chico de la tienda, del repartidor de periódicos, del hombre de la esquina que limpia los zapatos? Estas personas son seres humanos llenos de problemas, sueños y ambiciones. Arden en deseo de compartirlos con alguien, pero ¿les permite hacerlo? ¿Muestra alguna vez un interés genuino, sincero en ellos o en su vida? Esto es lo que quiero decir. No es necesario que se convierta en una Florence Nightingale o un reformador social para ayudar a mejorar el mundo, su propio mundo privado. Puede empezar mañana mismo con las personas que conoces. ¿Qué puede sacar de ello? Una felicidad mucho mayor, una mayor satisfacción y el sentirse orgulloso de usted mismo. Aristóteles llamó a esta clase de actitud egoísmo ilustrado. Zoroastro dijo, hacer bien a los demás no es un deber, es una alegría porque aumenta tu propia salud y tu propia felicidad. Y Benjamin Franklin lo resumió de una forma muy sencilla. Cuando eres bueno para los demás, eres lo mejor para ti mismo. Ningún descubrimiento de la psicología moderna, digo Harry Link, director del Psychological Center de Nueva York, es, a mi modo de ver, tan importante como la demostración científica de la necesidad de sacrificarse o disciplinarse para realizarse y ser feliz. Pensar en los demás no solamente impide que uno se preocupe por sí mismo, sino que ayuda a tener muchos amigos y a pasarlo muy bien. ¿Cómo? Una vez le pregunté al profesor William Phelps de Yale cómo lo hacía, y aquí lo que me dijo. Nunca entro en un hotel, una barbería o una tienda sin decir algo agradable a las personas que encuentro. Trato de decirle algo que suponga tratarlos como individuo, no como pieza de una máquina. A veces le hago un cumplido a la chica que me atiende en un establecimiento diciéndole lo bonito que tienen los ojos o el pelo. Al barbero le digo si no se cansa de estar de pie todo el día. Le pregunto cómo fue que se hizo barbero, cuánto tiempo lleva trabajando, el pelo de cuántas cabezas habrá cortado. Le ayuda a calcularlo. He observado que interesarse en los asuntos de los demás causa un gran placer. Con frecuencia estrecho manos del botones que me trae mi bolsa de mano. Esto le da un nuevo estímulo y lo anima para todo el día. Un día de verano caluroso en extremo, entré en el coche restaurante de ferrocarril de New Haven para almorzar. El comedor estaba atestado, hacía tanto calor como en un horno y el servicio era muy lento. Cuando el camarero llegó finalmente para darme el menú, le dije, con este calor, la gente ahí atrás en la cocina debe estar pasándolo mal, de verdad. El camarero empezó a despotricar en tono amargo. Al principio pensé que estaba enfadado. Dios, exclamó, la gente viene aquí y se quejan de la comida, protestan por lo lento del servicio y gruñen por el calor y por los precios. Llevo 19 años oyendo sus críticas y es usted la primera persona que ha mostrado nunca simpatía hacia los cocineros que se están asando vivo en esta cocina. Ojalá tuviéramos más pasajeros como usted. El camarero estaba pasmado porque yo había pensado en los cocineros como seres humanos y no como pequeña pieza de la organización de un gran ferrocarril. Lo que las personas quieren, continuó el profesor Phelps, es que se le preste un poco de atención en tanto que seres humanos. Cuando me encuentro en la calle con alguien que lleva un perro, siempre le comento lo bonito que es el animal. Cuando al marcharme miro hacia atrás, con frecuencia veo que esta persona está acariciando y admirando a su perro. Mi estimación de su perro ha renovado la suya. En una ocasión, en Inglaterra, me encontré con un pastor y le expresé mi sincera admiración por su grande e inteligente perro ovejero. Le pregunté cómo lo había adiestrado. Al marcharme, miré hacia atrás y vi que el perro estaba de pie sobre sus patas traseras, con las delanteras en los hombros del pastor, y ese lo estaba acariciando. Tomándome un poco de interés en el pastor y en su perro, hice feliz al hombre, hice feliz al animal y me hice feliz a mí mismo. ¿Puede alguien imaginar a un hombre que va por ahí
estrechando las manos a los botones, expresando su simpatía por los cocineros en una cocina calurosa y diciendo a la gente cuánto admira a sus perros, sintiéndose amargado, preocupado y necesitado de los servicios de un psiquiatra? No es posible, ¿verdad? Claro que no. Un proverbio chino lo expresa de este modo. Siempre queda un poco de fragancia en la mano que te da rosas. No era necesario decirle esto a Billy Phelps de Yale, ya lo sabía, lo vivía. Si es usted un hombre, sáltese este párrafo, no le interesará. Cuenta cómo una chica infeliz y preocupada consiguió que varios hombres le propusieran matrimonio. La chica que hizo eso ahora es ya abuela. Hace unos años pasé una noche en casa de ella y de su marido. Había dado una conferencia en la ciudad donde vivían y a la mañana siguiente me llevó en coche a unos 80 kilómetros de distancia para que cogiera un tren en la línea principal de la central de Nueva York. Empezamos a hablar de cómo hacer amigos y me dijo, señor Carnegie, voy a contarle algo que no lo he confiado a nadie hasta ahora, ni siquiera a mi esposo. Me explicó que había crecido en el seno de una familia muy distinguida de Filadelfia. La tragedia de mi adolescencia y mi juventud fue nuestra pobreza. No podíamos dar comidas o fiestas como lo hacían en casa de otras chicas de mi medio social. Mis ropas no eran nunca de la mejor calidad. Se me quedaban pequeñas y me sentaban mal y a menudo estaban pasadas de moda. Me sentía tan humillada, tan avergonzada que por la noche con frecuencia lloraba hasta quedarme dormida. Finalmente, totalmente desesperada, di con la idea de pedirle al compañero que tenía al lado en las cenas que me hablara de sus experiencias, de sus ideas y de sus planes para el futuro. No hacía esas preguntas porque estuviera especialmente interesada en las respuestas. Lo hacía únicamente para evitar que mi compañero se fijara en mis pobres vestidos. Pero sucedió algo extraño. Según escuchaba hablar a aquellos jóvenes y sabía más sobre ellos, me iba interesando de verdad en lo que me contaban. Llegaba a interesarme hasta tal punto que a veces hasta yo misma me olvidaba de mi ropa. Pero lo más asombroso para mí fue esto. Como era una buena oyente y animaba a los chicos a hablar de ellos mismos, les hacía felices y gradualmente me convertí en la chica más popular de nuestro grupo social. Y 3 de aquellos jóvenes me pidieron que me casara con ellos. Algunas de las personas que lean este capítulo dirán, toda esa charla sobre interesarse por los demás no es más que un montón de tonterías, pura palabrería religiosa. Ahórreme todas esas tontadas. Lo que yo quiero es conseguir todo lo que pueda y conseguirlo ya. Y al diablo a los demás. Bueno, si esa es su opinión, tiene derecho a tenerla, pero si está en lo cierto, todos los grandes filósofos y maestros que ha habido en el mundo desde el principio de los tiempos, Jesús, Confucio, Buda, Platón, Aristóteles, Sócrates, San Francisco, estaban equivocados. Pero como cabe que menosprecie las enseñanzas de los guías religiosos, busquemos el consejo de un par de ateos. En primer lugar, tomemos a. E. Usman, catedrático de la Universidad de Cambridge y uno de los más distinguidos eruditos de su generación. En 1936 dio una conferencia en la Universidad de Cambridge sobre el nombre y la naturaleza de una poesía. En esa conferencia afirmó, la verdad más grande que jamás se haya dicho y el más profundo descubrimiento moral de todos los tiempos han sido estas palabras de Jesús. Aquel que encuentre su vida la perderá y aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. Toda la vida hemos oído decir esto a los predicadores, pero Osman era un ateo, un pesimista, un hombre que contemplaba la posibilidad del suicidio. No obstante, entendía que la persona que solo pensaba en sí misma muy poco sacaría de la vida, sería desdichada, pero la persona que se olvidaba de sí misma en el servicio a los demás encontraría la alegría de vivir. Si a usted no le impresiona lo que dijo Usman, busquemos el consejo del más distinguido ateo estadounidense perdón.
del más distinguido ateo estadounidense del siglo XX, Theodor Dreiser. Dreiser calificaba a todas las religiones de cuento de hada y consideraba que la vida era un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, vacío de significado. Sin embargo, defendía el gran principio que Jesús había enseñado: servir a los demás. Si el hombre ha de extraer alguna felicidad de su recorrido, digo, tiene que pensar en proponerse hacer que las cosas sean mejores, no solo para sí mismo, sino para los demás, ya que la felicidad para sí depende de su felicidad en los demás y de esos en él. Si hemos de hacer que las cosas sean mejores para los demás, como propugnaba Dreiser, hagámoslo sin dilación. El tiempo se agota. Solo pasaré por este camino una vez. Por ello, cualquier bien que pueda hacer o cualquier afecto que pueda mostrar, he de hacerlo ahora. No he de posponerlo o descuidarlo, porque no recorreré este camino otra vez. Así pues, si quiere disipar la preocupación y cultivar la paz y la felicidad, he aquí la regla número 7. Olvídese de sí mismo interesándose en los demás. Cada día haga una buena acción que haga aparecer una sonrisa de felicidad en el rostro de alguien. En síntesis, vamos a ver las 7 maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. Regla número 1. Llenemos nuestra mente de pensamientos de paz, valor, salud y esperanza, porque nuestra vida es obra de nuestros pensamientos. Regla número 2. No tratemos nunca de pagar con la misma moneda a nuestros enemigos, porque si lo hacemos, nos haremos más daño a nosotros mismos que a ellos. Hagamos lo que hacía el general Eisenhower. No desperdiciemos ni un minuto pensando en las personas que nos desagradan. Regla número 3. Haga frente a los problemas. A. En lugar de preocuparnos por la ingratitud, demos por hecho que existirá. Recordemos que Jesús sanó a 10 leprosos en un mismo día y solo uno de ellos le dio las gracias. ¿Por qué habríamos de esperar nosotros más gratitud de la que Jesús obtuvo? B. Recordemos que el único modo de ser feliz es no esperar gratitud, sino dar por el placer de dar. C. Recordemos que la gratitud es un rasgo cultivado. Por ello, si queremos que nuestros hijos sean agradecidos, debemos enseñarles a hacerlo. Regla número 4. Contemos nuestros bienes, no nuestros infortunios. Regla número 5. No imitemos a los demás. Encontrémonos y seamos nosotros mismos, porque la envidia es ignorancia y la imitación, suicidio. Regla número 6. Cuando el destino nos entregue un limón, procuremos hacer una limonada. Regla número 7. Olvidemos nuestra propia infelicidad, esforzándonos por crear un poco de felicidad para los demás. Cuando eres bueno para los demás, eres lo mejor para ti mismo. Muy bien amigos. Hemos terminado la 4ª parte del libro. Muy intensa. Y el lunes vamos a empezar con la 5ª parte, el modo perfecto de suprimir las preocupaciones. Así que les deseo un fin de semana excelente, un fin de semana de puro relax para recargar pila y nos vemos el lunes para seguir con la lectura de este libro increíble. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Chao, chao.